¿Qué hay, camaradas? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un gran saludo. Recuerdo que fue en el segundo o tercer programa de Geopolítica para Tercermundistas, en donde Salvador y yo habíamos desmenuzado y habíamos expuesto el conflicto hispano-marroquí como uno de los que mayor potencial tenía de estallar en los años venideros. En aquella oportunidad hablamos de energía, de tráfico de personas, de estupefacientes, cuestiones de seguridad, cuestiones étnicas como el Frente Polisario, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un programa bastante completo, pero bueno, algunos años y bastantes cervezas después, este escenario se hizo real y a título personal no me gustaría sacar pecho de esta situación porque a mí en lo personal me toca bastante, ¿no? Ustedes me conocen y saben que pues tengo mucho cariño y admiración hacia España como proyecto histórico, ¿no? Pero bueno, al margen de lo anterior, no me gustaría hacer el típico análisis reduccionista que ponga esta situación como un conflicto estrictamente migratorio, como una cuestión que obedece únicamente a cuestiones económicas, el neoliberalismo, pauperización, etc. No, en realidad es más complejo. Esto no es sino una escalada en una guerra que ya estaba librándose en fase híbrida. Y bueno, vamos a hablar un poco, a hilar un poco más fino y vamos a hablar de geopolítica, posiblemente un poco de historia. Vamos a ver por dónde nos lleva esto y si no se me cruzan los cables, pero bueno. Vamos a comenzar con este análisis yendo de lo particular a lo general, ¿no? Y bueno, el agente más pequeño del que vamos a hablar es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, un político que pues está arrinconado por todos los casos de corrupción que están estallando a su alrededor, no nada más en cuanto a su círculo de andamiajes políticos, sino en cuanto a su círculo familiar inmediato, ¿no? Un personaje que para poder sostenerse en el poder ha hecho pactos con el diablo, ha hecho pactos con organizaciones otrora denominadas como Terro, Espacio Oristas, ¿no? ETA, el independentismo catalán. Realmente Pedro Sánchez es un personaje que se ha servido de dividir a España, de polarizar a España para mantenerse en el poder, ¿no? Es un personaje que utiliza las minorías para... utiliza las minorías y a las fallas del, entre comillas, sistema democrático para mantenerse en el poder a pesar de la voluntad de las mayorías, ¿no? Y bueno, en este sentido... Pedro Sánchez, en una de sus maromas políticas, anuncia a bombo y platillo que va a regularizar a cientos de miles de migrantes, ¿no? Esta situación ya había levantado algunas cejas en Europa. Algunos mandatarios europeos decían, a ver, ojo con esto porque pues a nosotros nos pone en riesgo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, cuando anuncia que, o cuando hace este anuncio, pues da motivos para que miles de marroquíes pues empiezan a contemplar la posibilidad de emigrar a España, no precisamente con ánimo de quedarse, pero sí con el ánimo de entrar ahí como lugar de paso, ¿no? Y no nada más estamos hablando de migrantes de a pie, estamos hablando de bandas dedicadas específicamente al tráfico de personas, ¿no? Ellos le dan a los migrantes un diario, les dicen, mira, ya anunció esto el gobierno español, puedes corroborarlo en internet, ya es algo oficial, pues dame una lana, yo te cruzo, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, en este sentido, Pedro Sánchez es el primer culpable de esta situación por hacer un anuncio tan imprudente y de una manera tan estúpida, ¿no? Pero bueno, el segundo... digamos que el segundo agente que tenemos que analizar aquí es Marruecos, ¿no? Porque Marruecos no está haciendo esto de manera inocente. A ver, las imágenes que vimos, y esto lo digo apoyándome en testimonios de habitantes de la ciudad de Ceuta, youtubers que de hecho sigo por otros motivos que no son geopolíticos, ¿no? Algunos de ellos los sigo por cuestiones de entretenimiento, como por ejemplo, pues futbolísticas. Algunos de ellos que son de Ceuta, dicen que pues entraron cerca de 50,000 migrantes en una ciudad de 80,000 personas, una situación absolutamente insostenible. Y bueno, esta ola migratoria, ya les he platicado en múltiples ocasiones lo que genera un crecimiento súbito de la población, ¿no? El estacionamiento de una unidad militar, la llegada masiva de migrantes, etcétera, ¿no? Cuestiones inflacionarias, estrés en los servicios públicos, fricciones, saqueos, delincuencia. O sea, esto no se trata de racismo, no se trata de xenofobia, ni mucho menos, se trata de realidad. Cuando estás
cuando de repente, o una ciudad, un espacio urbano, está planificado para una determinada cantidad de personas y de repente duplicas o te acercas a duplicar la cantidad de bocas que alimentar, evidentemente vas a crear una competencia por recursos tan simples como los espacios para dormir, ¿no? Y bueno, en este sentido, también llama mucho la atención que los migrantes llegan sin mochilas. Ustedes vean las imágenes, son hombres pues más o menos de mi edad o menores. Es gente que se ve en estado físico relativamente bueno, no se ven pasados de peso, tampoco se ven desnutridos ni mucho menos. Se ve que es gente que puede trabajar. Y otra situación bastante interesante, insisto, es que llegan sin mochilas. O sea, una persona que piensa emigrar, una persona que de verdad piensa quedarse, llega con algo de equipaje, llega con unos cuantos papeles, llega con dinero, algo, ¿no? Las imágenes que vemos de las calles de Ceuta, pues es gente que está asaltando los basureros, los restaurantes, en fin. El punto al que quiero llegar es que esta ola migratoria no llega con el fin de quedarse en España, probablemente ni siquiera llega con el fin de emigrar a Europa. Llega sencillamente porque busca hacer vandalismo, porque lo que busca no es hacer una presión migratoria en este momento, sino dar un golpe de efecto, dar digamos que una embestida política al gobierno español existente. Y sobre todo también tantear la reacción de dicho gobierno, ¿no? Tantear la reacción de las Fuerzas Armadas, etcétera, 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 etcétera. Y en este punto, insisto, es cuando tenemos que hablar del gobierno marroquí. Los marroquíes reivindican como suyos estos enclaves españoles en Ceuta y Melilla. Pedro Sánchez, otra vez en una gran estupidez, hace un par de años le concede, reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, ¿no? La República Saharaui y el Frente Polisario. Bueno, él reconoce la soberanía de Marruecos sobre este territorio, a pesar de que el rey de España era soberano de él, de alguna manera para apaciguar al rey de Marruecos, a Mohamed VI, con tal de que Mohamed dejara de estar chingando en la frontera, ¿no? Que dejara de estar abriendo el grifo de la migración, etcétera, 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 ¿no? Bueno, decía Winston Churchill, un personaje que pues no me gusta citar, me es incómodo citar, pero que era muy elocuente y decía con mucha razón que escogisteis el deshonor en lugar de la guerra y como castigo a vuestro deshonor, os dieron a escoger entre el deshonor y la guerra. Escogisteis el deshonor y en consecuencia tendréis la guerra. Algo así le acaba de suceder a España. En su política de apaciguamiento, Pedro Sánchez envalentonó más al rey de Marruecos y el rey de Marruecos no cesa de hacer provocaciones en contra de España, ¿no? Metiendo criminales dentro de España, asesinando policías. Chinga, ya dije la palabra, a ver si no se pone pendejo YouTube, pero bueno. Vaya, está haciendo una suerte de guerra híbrida, haciendo muy complicada la administración española en Ceuta y Melilla, ¿no? Y bueno, el meter esta cantidad de migrantes, pues es la madre de las provocaciones que ha realizado hasta ahorita, ¿no? Ya había habido antecedentes como la Marcha Verde en 2002, ahorita mismo no me acuerdo el año, ¿no? Pero bueno, ya había habido antecedentes de esta situación. El punto al que quiero llegar en este momento es que el rey de Marruecos tiene un papel central en todo esto. ¿Por qué? Porque hemos visto videos de cómo policías marroquíes, guardias fronterizos marroquíes, abren las cercas, abren las alambradas, transportan incluso a los migrantes. Y cuesta mucho trabajo pensar que la policía marroquí, que las autoridades marroquíes no estaban al tanto de este movimiento de personas. E insisto, me cuesta trabajo pensar que hayan mandado a esta cantidad de personas sin algún tipo de cobertura logística, ¿no? Un servicio secreto que es de los mejores del mundo, como el marroquí, un ejército que además tiene un altísimo grado de tecnificación y drones, como lo es el marroquí, no me parece que sea capaz de dejar, o sí que pueda pasar desapercibido para un ejército como este, para un aparato de seguridad como este, toda esta avalancha humana, ¿no? Entonces,
Evidentemente el rey de Marruecos tiene ahí tiene mucho que ver, ¿no? Pero no nada más se trata de provocar a España, y aquí vamos a subir otro peldaño en el análisis. Resulta que el rey de Marruecos sabe cómo apretarle las tuercas a Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que sucede? Justo, si no me recuerdo, fue una semana antes de que se diera esta nueva marcha verde, ¿no? Esta invasión hacia los españoles. Pedro Sánchez va a Argelia y llega a un entendimiento en materia de energía con los argelinos. En aquella ocasión, en geopolítica para tercermundistas, Salvador y yo lo habíamos platicado. La clave que tiene España para presionar a Marruecos está en Argelia. Argelia puede ser el ariete que necesita España para chingar a los marroquíes, para ponerles un estate quieto y para mejorar su posición en el norte de África, ¿no? Entre España y Argelia tienen la capacidad de coger a los marroquíes a dos frentes. Y bueno, ¿qué sucede cuando Pedro Sánchez va a Argelia? Llegan a acuerdos o entendimientos en materia de energía, porque resulta que Argelia no nada más tiene grandes depósitos de gas, tiene una infraestructura bastante sólida, supervisada e instalada en muchas ocasiones por los propios rusos, que desemboca en Italia, que desemboca, si no me recuerdo, también tiene alguna desembocadura en Francia, pero tiene un par de ramales que van hacia costas españolas. Entonces España tiene una gran capacidad para surtir de gas, para surtir de energía del norte de África al resto de Europa, ¿no? Entonces, este entendimiento en materia de energía allana el camino para llegar a entendimientos en materia de seguridad, en materia de migración, etcétera, 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 ¿no? Evidentemente, en algún momento, este entendimiento hispano-argelino podía derivar en un entendimiento defensivo, en un entendimiento que pusiera a Marruecos en una situación de desventaja. Y bueno, me parece a mí que no, o sea, dicen por ahí, piensa mal y acertarás, ¿no? Pensando mal, y creo yo acertadamente, Mohamed VI ve una oportunidad de actuar antes de que la relación entre España y Argelia pues se vuelva más estrecha, ¿no? Bien, esto me parece a mí el motivo de mayor alcance de los marroquíes. Pero por mucho que Marruecos se sienta fuerte, se sienta valiente, Marruecos no podría hacer nada si no tuviera el apoyo de Israel y de los Estados Unidos, sobre todo de los Estados Unidos en este momento, pero Israel también tiene mucho que ver. ¿Y de qué estoy hablando? Ya en 2001, Marruecos intentó invadir unas islas españolas, concretamente la isla de Perejil. Los españoles en aquella ocasión los sacaron a patadas de la isla, ¿no? Ya ha habido roces militares de menor envergadura, pero que han demostrado que España se puede poner a las manos en contra de los marroquíes. Bueno, Marruecos, después del incidente de Perejil, los marroquíes empiezan a crear un sistema de alianzas que encuentra la debilidad de España. Y la debilidad de España es que su integración en la OTAN, la verdad, fue una integración muy desventajosa, porque gran parte de su territorio no es aplicable dentro del artículo 5. Los enclaves de Ceuta y de Melilla pues no entran también en este artículo 5. Y bueno, para no hacer el cuento largo, Mohamed se acerca a los Estados Unidos y se acerca a los israelíes. ¿Con qué oferta? A pesar de que los ingleses tienen el peñón de Gibraltar, los españoles dominan el estrecho de Gibraltar, porque tienen un montón de posiciones defensivas tanto en la costa norte como en la costa sur, concretamente Ceuta. Y bueno, el hecho de que los españoles tengan potencia de fuego o tengan capacidad para cerrar el estrecho de Gibraltar por completo, deja a los Estados Unidos muy preocupados, en principio porque tanto el sionismo como todos los pueblos anglos ven en España un rival no nada más geopolítico, sino histórico. Si alguien ha podido humillar tanto a los judíos como a los ingleses, esos han sido los españoles. Y de hecho, si existe alguna potencia cultural capaz de competir y de hecho de dejar en la lona al soft power anglosajonista, pues es precisamente el poder de la hispanidad como constructo histórico. No me quisiera meter demasiado en esto, pero bueno,
digamos que existen motivos de gran peso para que Estados Unidos e Israel estén en contra de España, históricos, geopolíticos, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando de repente Marruecos dice, mira, si me apoyas con tecnología, si me apoyas con respaldo diplomático, yo puedo mermar la posición española del estrecho de Gibraltar. ¿Y qué es lo que sucedió? También nada más llegar Trump al poder, empieza a haber declaraciones, empieza a haber publicaciones en redes sociales de altos funcionarios, de familiares de altos funcionarios que reivindicaban a Ceuta como un territorio marroquí y no como un territorio español. Quienes sepan un poco de historia sabrán que es un absurdo, que realmente Marruecos no tiene ninguna legitimidad para reclamar ese territorio. En todo caso, quien podría reclamarlo sería Portugal, porque es a Portugal a quien los españoles se lo arrebatan. Pero bueno, de hecho, España, ese territorio era español bastante tiempo antes de que Marruecos existiera como nación, ¿no? Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que Marruecos no actuaría de la manera en la que está actuando sin el respaldo de los Estados Unidos y sin el respaldo de Israel, ¿no? En ese sentido, a mí en lo personal me parece que estamos viendo el inicio ya de un conflicto entre Marruecos y España, en el que desgraciadamente para mí Marruecos lleva la ventaja. Ha hecho muy bien su trabajo diplomático y España, por el contrario, ha hecho un trabajo pésimo. Romper las relaciones con Rusia le ha costado muchísimo en capital económico a los españoles, pero bueno, nuevamente, para no querer desviarme demasiado, Marruecos se ha acercado a Israel, se ha acercado a Estados Unidos, España se ha alejado de Argelia, recién se está empezando a acercar nuevamente, pero se ha alejado sobre todo de Rusia, que era un país que regionalmente tiene una gran influencia. Igualmente, otro grave problema u otra gran estupidez que cometió, pues no, esta vez no España en solitario, sino como parte del colectivo europeo, fue apoyar la deposición de Gaddafi, porque si alguien era capaz de controlar los flujos migratorios hacia Europa era precisamente Gaddafi, ¿no? Y bueno, desde su deceso y desde pues la brutalidad con la que se deshicieron de él, Europa quedó inerme y le dejaron el grifo del flujo migratorio pues al personaje más maquiavélico de la región, que fue Mohamed VI, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría dejarlo por aquí, camaradas. Espero que este pequeño y breve análisis haya sido de utilidad. Los dejo por el momento. Urbi et Orbi, abrazos, no balazos, bye bye.